Entonces, dibujamos aquí este eje, dibujamos aquí este otro, y estamos en asonometría isométrica, ¿vale? Y lo mismo aquí. Quien no tenga esta regla, o sea, nadie, pues lo que va a hacer es lo siguiente. O sea, ya sabéis que tenemos varias formas de hacerlo. O bien, aquí voy a hacer, hago centro aquí y dibujo una circunferencia. Y ahora sé que por esos 3 puntos pasa un triángulo equilátero, ¿no? Bueno, los que no tengan la regla ya saben cómo hacer un triángulo equilátero. Supongo que todo el mundo lo sabe hacer eso, ¿no? A ver, pues vamos a ver. Los que no tengan la regla, cogen un segmento, ¿vale?, y hacen centro aquí, y con la distancia esa hacen un arco. Y lo mismo, cogen este centro, hacen otro arco. Y de esa manera ya tenemos ahí el triángulo equilátero, ¿vale? ¿Puedo coger el tamaño que sea con? Cogedlo por lo menos como yo, porque si no, si queda muy pequeño no se distingue nada. Vale. Pues algo más grande que este. Como ahora hay que abatir, pues yo pondría como máximo un poco más, ¿no? Bueno, y fijaros que luego desde aquí una perpendicular a este lado, con lo cual ya tengo la altura. Siempre en las asonometrías hacemos las alturas. Entonces hago aquí una altura y hago aquí otra altura, o sea, una perpendicular a este lado por el vértice opuesto, y tengo ahí ya 2 alturas. La intersección de las alturas, ¿alguien sabe cómo se llama? Pues la perpendicular, o sea, hacemos la perpendicular, o sea, cogemos aquí la escuadra por esta línea y la desplazamos hasta que llegamos al vértice, con lo cual tenemos la línea perpendicular, ¿vale? O sea, desplazamos esto. Fijaros que decíamos que la intersección de esas 2 alturas era el ortocentro, ¿vale? Siempre en las asonometrías, sean iso, di o trimétrica, vamos a hacer la intersección de las alturas, que nos da el ortocentro, ¿de acuerdo? Y por último abatíamos las caras del triedro. Entonces, al hacer el abatimiento, teníamos este arco y teníamos este arco. Como esto lo hacemos todos los días, pues bueno, esto ya... Entonces, al unir este punto de intersección del eje Z con el arco, me genera aquí el ángulo de 90. Y lo mismo aquí, según el segundo teorema de Tales. Vale. Bueno, entonces vamos a obtener las medidas de una figura. Imaginaros, por ejemplo, que hago un cilindro, lo voy a colocar aquí, y para que salga más fácil, lo voy a colocar centrado en el eje. Entonces, las figuras que coloco en el eje, sobre todo si son de revolución, van a ser muy fáciles de obtener sus medidas, ¿vale? Hago aquí una horizontal y prolongo este eje. Para los que tienen la plantilla de elipses, pues muy fácil. Entonces, por ejemplo, voy a coger esta elipse, ¿vale? Tiene que ser de elipses isométricas, porque si no... Entonces, coloco aquí la posición de esos puntos oscuros que me marca en realidad por donde pasan los ejes mayor y menor de la elipse. Entonces pasa por esos puntos y ahí se apoya una forma circular, ¿vale? Y a cierta altura pues va a llegar el cilindro, por ejemplo, hasta aquí. Vale, marcamos aquí la posición del eje y ya tenemos
el cilindro en axonometría isométrica, ¿vale? Tenemos el eje mayor de la elipse. Bueno, imaginaros que en este punto hay una semiesfera que tiene este centro. Entonces la semiesfera, haremos centro aquí con este radio y cogemos una circunferencia que tenga ese radio. O lo hacemos con compás o lo hacemos con plantilla, ¿no? Entonces, si lo hago con plantilla, aquí queda entonces ya la posición de esa esfera, ¿no? Vale. O sea que acabo de hacer una esfera, una semiesfera o hemisferio sobre un cilindro. Vamos a obtener eso en el alzado y en la planta, ¿vale? O sea, ¿cómo es esa figura? Bueno, pues bajamos por aquí una vertical y bajamos por aquí otra vertical. Eso quiere decir que la circunferencia tiene la misma anchura, con lo cual puedo trazar aquí una horizontal por este vértice. A ver. Aquí hago aquí una horizontal. Y esta es la planta de la figura, ¿vale? O sea que tendrá una circunferencia exactamente igual de grande que esta. A ver si cogimos esta. Bueno, decíamos que habíamos cogido esta circunferencia, o esta. Parece que esta. Bueno, fijaros que ahí tenemos ya la planta de la figura. Fijaros que una circunferencia en axonometría, el eje mayor de la elipse tiene el mismo diámetro, ¿vale? Porque si giramos esto 90 grados, realmente al girarlo, al proyectarlo aquí va a tener el mismo diámetro, ¿no? Entonces tenemos ya la planta de la figura, ¿vale? Vamos a proyectarla ahora aquí. Entonces, hacemos la tangente a la elipse por el extremo del eje conjugado, sigue esta dirección y corta aquí al eje. Mientras que por la parte opuesta, diametralmente opuesto, aparece aquí este otro. Eso quiere decir que la anchura de la figura es esta. Sabemos que va a ser, en realidad, el diámetro, ¿no? Bueno, ese es el diámetro de la elipse, ¿no? Que estará aquí, ¿no? Si el dibujo está bien, esta medida será igual que esta, ¿no? Y el cilindro sale aquí en vertical, ya podemos hacer una vertical. Vamos a dibujar en esta elipse. También me seguís que la anchura de esta circunferencia es esto, ¿no? Corta aquí al eje y corta aquí al eje. Vamos a llamar eje Y', eje X' y eje Z', ¿vale? Bueno, pues como la figura es un cilindro, estas generatrices son verticales y por aquí seguirá la dirección de esas líneas verticales, ¿vale? Pues ya las traigo. Corroboro que estas dos medidas son iguales, que esta medida es igual que esta. A ver, esta medida igual que esta. Vale. Y hago las dos verticales por esos puntos. Entonces tengo aquí una línea vertical, tengo aquí otra línea vertical y ese es el alzado del cilindro, un perfil, ¿vale? Bueno, se entiende que esa es la vista. Fijaros que el cilindro en este plano tiene esta proyección, ¿no? Con la semiesfera, ¿no? Entendéis que en este plano tiene esa forma, ¿no? Lo veis, ¿no? Entonces, al abatir esto,
pues va a quedar la figura así invertida, ¿no? Aquí ya en verdadera medida, ¿no? O sea, al abatir este plano va a quedar esto, ¿vale? ¿Se ve? Sí. O sea que si os fijáis, este punto, este es el eje conjugado de la elipse, buscamos la elipse, aquí está este eje, pues aquí arriba también podemos marcar el eje conjugado, pasará por este punto, puedo aprovechar ya la vertical por ese punto para no buscarlo. Entonces fijaros que corta aquí al plano ZI en esta línea vertical y corta aquí detrás en esta línea vertical, y eso me va a definir ahí la posición del eje conjugado, ¿vale? O sea que viene de este punto a este, ¿vale? Y lo mismo aquí de este otro lado, abajo, ¿no? O sea que tanto abajo como arriba van a ser coincidentes. Entonces por ahí pasan los dos ejes conjugados, ¿no? O sea que por aquí haremos una paralela al eje I prima, y así tenemos ya el eje conjugado de la elipse superior, que quedará aquí. Vale. Y lo mismo aquí arriba, por aquí y por el centro, pasar una línea paralela al eje X'. Bueno, tenemos los dos ejes, y fijaros que el contorno este, siguiendo la dirección de X', me va a definir la altura del cilindro, ¿vale? O sea que el cilindro viene hasta aquí, hasta este punto, ¿vale? O sea que corta aquí, a partir de aquí tendremos la semiesfera, ¿vale? Lo mismo por detrás, viene hasta aquí. Eso quiere decir que el cilindro termina aquí. Y esta será una línea paralela a este eje, que es el eje abatido. Si os fijáis, es este eje abatido, vamos a llamarlo I'. Es este eje que cae aquí, igual que este es Z', lo voy a poner aquí entre paréntesis, que quiere decir abatido. Bueno, y a partir de aquí la circunferencia, que es el contorno de la esfera, ¿no? Entonces cogemos, era esta si no recuerdo mal, venimos aquí, dibujamos la semiesfera. Podríamos hacerlo con compás también. Bueno, ahí tenemos ya la semiesfera sobre el cilindro. Como veis, hacer las vistas de una figura dada en axonometría es fácil. Si yo hago aquí la tangente a la esfera, las tangencias son un invariante proyectivo, o sea que se conservan por proyección, ¿vale? Entonces hago por aquí esta dirección, hago la tangente y lo será también a esta circunferencia, ¿vale? O sea, las tangentes se conservan, ¿no? Bueno, por último voy a colocar aquí otro cilindro, y ese cilindro pues va a tener, por ejemplo, esta anchura. Voy a hacer aquí un cilindro que venga exactamente hasta este punto y hasta este punto. Con lo cual hago dos verticales por aquí. Hago la horizontal, corta el hemisferio según esta circunferencia, que se proyecta según esta recta. Y ahora levanto aquí dos verticales, ¿vale? Esta vertical y esta vertical. Le di uno cualquiera. Vale, ahí tenemos como si fuera una especie de botiquín, ¿no? Una semiesfera y un cilindro encima, ¿vale? Entonces vamos a representarlo aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que cuando yo proyecto un punto aquí, estoy proyectando esta esquina, ¿no? Vale. Bueno, pues aquí también puedo coger esto y proyectar la esquina y me va a detectar aquí el corte con el diámetro conjugado. Entonces, fijaros que yo puedo trazar aquí esta curva que me va a definir la sección vertical de esa semiesfera, ¿no? Entonces, para eso tendré que coger otra elipse isométrica, ¿no? Entonces será una elipse isométrica
Entonces la coloco aquí. Fijaros que sería la sección de esta curva que estamos cogiendo, y la sección horizontal, perdón, la sección vertical pasa, ahora vamos a marcar esos puntos para que se vea mejor, es esta elipse, vamos a marcar los conjugados. Decíamos que era esta elipse, entonces vengo aquí, como no se distingue, a ver, vamos a tener, a ver si con este dibujo. Bueno, ¿para qué nos servirían esos puntos? Pues para, fijaros que aquí son los diámetros conjugados y la elipse sale tangente a partir de este punto de este y entra tangente por ahí, ahora que vendrá por aquí. O sea que esta es la sección del plano vertical. Fijaros que esta forma que tengo aquí es esta, ¿vale? Y corresponde al plano, a la sección del plano ZI, ¿vale? Y podríamos coger esa misma elipse y ahora colocarla aquí, de manera que, si queremos ser precisos, esa elipse es tal que el eje conjugado este pasa por aquí y por aquí, y esto pasa por el eje Z, o sea que la intersección de las dos elipses va a ser aquí esta curva. Bueno, y esto tendría que pasar por el centro, ¿vale? Bueno, que ya tenemos ahí dos secciones de esa semiesfera. Vale, bueno, pues ahora podemos proyectar este punto y sabemos que va a cortar a esta elipse, y ahí es donde ya podemos levantar el cilindro, ¿vale? Estoy siguiendo la dirección del eje X'. Quienes se pierdan con tanta geometría, pues lo que tienen que hacer es hacerlo a mano y se acabó. Entonces corta aquí, hacerlo a ojo, vamos. O sea que será una elipse que pasa por este punto. Ahí está el diámetro conjugado, ¿vale? Y aquí su simétrica, igual distancia, tenemos otro punto del diámetro conjugado opuesto. Con lo cual cogemos la elipse que pasa por esos puntos. Fijaros también que, por si tuviéramos dudas por dónde va a pasar, la anchura de esto corresponde a la siguiente circunferencia que vamos a trazar. O sea, es la anchura de esta circunferencia. Vamos a ver aquí qué anchura tiene. Parece que es esta de aquí, la 17, ¿no? Entonces venimos aquí y dibujamos aquí la 17. Bueno, tenemos aquí la circunferencia, esto es la planta, y por tanto levantar una vertical tangente a esta circunferencia nos va a detectar el contorno del cilindro superior, ¿vale? Fijaros que viene por aquí y que viene por aquí. Bueno, pues es otra forma de obtener, en este caso, el eje mayor de la elipse, tiene esta anchura, ¿no? Ya podemos coger la elipse que tiene esa anchura y que pasa por este punto como vértice del diámetro conjugado. Entonces recordamos que tiene que tener esa anchura, parece que es esto. Marcamos los puntos de la elipse. Decíamos que parece que es esta, o esta más bien. Marcamos los ejes conjugados y los ejes principales. Y ahí tenemos ya
la elipse, ¿no? Entonces la colocaremos ahí en el eje conjugado. Fijaros que es una sección horizontal de la esfera, no puede salir fuera, no la puedo colocar aquí arriba. Está cortando a toda la semiesfera. Por lo tanto, no puede exceder nunca del contorno. O sea, si yo hago aquí la elipse así ya está mal. O sea, no puede exceder de ese contorno. Puede coincidir con él en el borde, pero no puede exceder, ¿no? Y como tengo este punto, pues bueno, ya la puedo trazar. Viene por aquí. Coloco aquí el eje vertical y ahora ya tengo que esta es la sección horizontal y el contorno debe ser tangente a esta línea, que ahí parece que excedió un poco, y tangente a esta línea, ¿vale? Bueno, y esa misma elipse, que parece que es esta, pues llega exactamente hasta aquí. O sea que el diámetro conjugado estaba en este punto, levantamos una vertical, llega hasta aquí. Y por tanto deberemos colocarla a partir de ese punto. Fijaros que debe estar alineado aquí con la dirección de x' y aquí arriba también con la dirección de x'. Con lo cual ya tengo ahí al completo la figura, ¿vale? Fijaros que esto es, en realidad, la intersección del plano vertical ZI', intercepta esta sección, ¿no? Bueno, pues esto abatido es lo que tenemos aquí, ¿vale? Eso lo entendéis, ¿no? Y todos estos puntos están alineados según la dirección de x', ¿vale? El punto de tangencia también, ¿no? O sea que hemos hecho esto, hemos abatido. Aquí está en verdadera forma, con los ángulos reales, a 90 grados, etcétera, mientras que aquí ya está en perspectiva. Y ahora, una vez ya que tenemos estos ejes, pues basta con poner aquí la elipse. ¿Vale? Con poner aquí la elipse. ¿Y en la elipse qué necesitamos? Pues siempre necesitamos este diámetro. O sea, una vez que tenemos eso, aquí tenemos el eje X que pasa por esos dos puntos. Entonces, de esta forma ya sabemos que al proyectar esto tenemos aquí las anchuras. O sea que tenemos la restitución a partir de la perspectiva, ¿vale? Y ya podemos trazar ahí la figura. Las dos tangentes exteriores a la elipse, que son dos verticales, y luego la elipse superior. Si ahora colocar aquí, por ejemplo, otra elipse más hacia arriba, por ejemplo aquí, pues aquí me estaría diciendo que realmente aquí hay un trozo de superficie tórica, no, ya que esto sube en vertical y ahora hace aquí un arco elíptico, lo mismo. Sube por aquí en vertical, por este punto, hace un arco elíptico, y ahora aquí ya tendríamos la dirección de x' y la dirección de y'. Bueno, pues ahí tenemos ya las dos secciones, y si ahora hacemos la tangente, proyectamos por aquí este punto, corta aquí, por lo tanto aquí tendríamos un arco, una horizontal y otro arco. Vale. Bueno, por último, ya para concluir, podríamos hacer una elipse para la base de menor tamaño, la voy a poner aquí. El eje vertical viene por aquí y voy a hacer que caiga aquí. Así. Entonces debe estar perfectamente centrada. Y la superficie que enlaza estas dos. ¿Vale? ¿Hasta dónde llega? Bueno, pues corta aquí. Entonces hago aquí la dirección de esto. Y ahora sé que la superficie va a venir por aquí, es tangente aquí, con lo cual ya puedo hacer aquí la horizontal y ahí tengo la base de la figura, ¿vale? Que por supuesto es paralela a esta línea, si está bien dibujado. Porque si esto pasa por este punto, como este es el eje conjugado para esa elipse, pues corresponde aquí a este punto y corresponde a esta circunferencia, ¿no? De acuerdo. O sea que estos serían trozos de
¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esta superficie? Este trozo de aquí. Es una superficie tórica, ¿no? Un trozo de donuts, ¿no? Recordad que el donuts era algo como esto. Entonces, si le quitamos este trozo, por ejemplo, este trozo de aquí, sería este trozo que tenemos aquí, ¿no? Lo veis, ¿no? Es este fragmento de aquí, ¿vale? Vale, y aquí tendríamos cómo baja esto siguiendo otra curva elíptica hacia adentro. Y ahora ya estamos por debajo del plano XY, ¿vale? Ya que esta elipse queda por debajo, el centro queda aquí y la base vendrá por aquí. Bueno, pues la sonometría isométrica, a partir de una perspectiva poniendo aleatoriamente las circunferencias, las puedo ir proyectando todas. De manera que lo único que necesito es ir marcando en la plantilla, tal y como viene aquí. Aquí me marca el eje menor, aquí el eje mayor y aquí el eje conjugado. Bueno, pues el eje conjugado es lo que me define el perfil de este plano. Y es en realidad lo que estamos proyectando aquí. ¿De acuerdo? O sea, esto me define aquí realmente la longitud esta. Y entonces la proyectamos aquí y aquí está en verdadera medida, ¿vale? Mientras que aquí está con la reducción, claro. Lógicamente va a tener la misma medida, ¿no? Ya que es una proyección axonométrica donde ahí aparece la longitud correspondiente a esta, ¿vale?